¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas películas te hacen reír a carcajadas mientras otras te ponen los pelos de punta? La respuesta está en los géneros cinematográficos. Los géneros cinematográficos son como las recetas de un gran chef. Cada uno tiene ingredientes secretos que los hace únicos. Imagina que las películas son platillos deliciosos y los géneros son el menú que te ayudan a elegir qué probar. Desde la acción veloz hasta el romance más tierno, el cine nos ofrece una gran variedad de experiencias, así que conozcamos más de ellos. Las películas de acción es uno de los géneros cinematográficos más utilizados en la gran pantalla. En común pues encontraremos con temáticas similares en todas las películas de acción. Independientemente de la temática, siempre aparecen ciertas escenas que se repiten como prototípicas del género. Veamos las características más representativas de este género. Las persecuciones. Da igual si son persecuciones en coche, corriendo, por parte de la policía o espías. El caso es que se presente una escena en la que el protagonista escapa o persigue al villano. Todo esto con una multitud de efectos especiales. También las explosiones. En las películas de acción siempre veremos de alguna o de otra manera alguna explosión. Puede ser más o menos espectacular, pero este elemento consigue despertar al espectador a la vez que crea un punto de inflexión en la narración siempre y cuando afecta al protagonista o a secundarios. De igual manera siempre hay enfrentamientos. ¿Qué sería una película de acción sin una buena pelea? En la gran pantalla podemos observar enfrentamientos de todo tipo, desde una pelea entre boxeadores hasta un duelo entre magos. Todo vale con tal de presentar una situación de desafío entre los personajes. También las armas. A lo largo de los años, pues las armas han ido evolucionando, por ello que dependiendo de la época en la que se filme esta película, pues encontraremos de un tipo u otro, pero lo normal es que siempre hay alguna. Un héroe o antihéroe. En una película de acción necesitamos un protagonista que se encargue de resolver el desafío propuesto por la película. Hablamos de héroe cuando este personaje cuenta con los ideales máximos para lograr cumplir la aventura, fuerza, inteligencia, honestidad, y de antihéroe cuando es todo lo contrario, una persona con problemas, mentiroso, sin recursos. Las películas de aventura suelen narrar historias interesantes y aunque a veces pueden llegar a parecerse a las películas de acción, estas incluyen nuevas experiencias, a veces en lugares exóticos, en los que se narran aventuras marcadas por un ritmo más continuo y sin tanta acción. Todas estas películas de aventuras comparten una serie de características o elementos comunes, el cual yo les voy a hablar. La presencia de personajes estereotipados, como un héroe, antihéroe, y un villano y una víctima. Escenas con mucha acción. En este punto el género puede confundirse con el género de películas de acción porque ambas comparten características. Los protagonistas tienen que superar una serie de dificultades a lo largo de la película que esto le va a permitir sufrir una transformación. Habitualmente está muy ligada a su propio desarrollo personal. El bien siempre ha de prevalecer sobre el mal. Las películas de aventura suelen tener siempre finales felices. La acción más dramática toma un lugar en escenarios alejados de la cotidianidad. De esta forma se suele optar como por localizaciones como selvas, espacios galácticos, océanos, islas. El exotismo es un valor que se prima en estas películas. El tiempo elegido para la acción suele ser el pasado o el futuro, pero al tratarse siempre de hechos ficticios no se suele optar por el presente. En caso de hacerlo, pues siempre son con ciertas modificaciones de la realidad. Hay una amplia utilización de recursos de efectos especiales y en espectacularidad en los escenarios y también en los vestuarios. Y esas son como una de las características más importantes de este género cinematográfico que es la aventura. Estas películas suelen combinar elementos de acción, suspenso y drama, mientras siguen a los protagonistas en su búsqueda de un objetivo, enfrentándose a diversos obstáculos y viviendo experiencias emocionales. Las películas de ciencia ficción nos transportan a realidades alternativas. Ahora veamos algunas de sus características. La tecnología es el motor de la ciencia ficción, desde naves espaciales futuristas hasta robots inteligentes. Son elementos claves para crear mundos imaginarios y explorar posibilidades del futuro. Explorar el cosmos, descubrir nuevos planetas y civilizaciones son temas recurrentes. Estas historias nos hacen reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. La ciencia ficción a menudo presenta futuros distópicos o utópicos, donde la sociedad ha evolucionado radicalmente. Estos escenarios nos hacen cuestionarnos nuestra realidad y reflexionar sobre los posibles caminos que toma la humanidad.
Igualmente pueden mezclar elementos sobrenaturales como la telepatía, la teletransportación y los viajes en el tiempo, esto añadiéndole un toque de misterio a las historias. La ciencia ficción no solamente nos entretiene, nos hace pensar de manera crítica nuestro mundo y nuestro futuro. Nos invita a soñar e imaginar lo imposible. Ahora les hablaremos de algunos ejemplos de películas de ciencia ficción. La primera película de ciencia ficción, al menos la más reconocida, fue en los años 20 y fue Metrópolis. Es una obra de arte, la verdad es una película que inclusive haber sido hecha hace 100 años, tiene efectos especiales increíbles y pues es una característica muy importante de la ciencia ficción, ¿no? Los efectos especiales y la magia del cine. Después nos saltamos algunas décadas y tenemos 2001, Una Odisea en el espacio, en los años 60, en los 70 tenemos la película de Alien, en los 80 tenemos Blade Runner, en los 90 tenemos la película de Matrix y en una época más reciente tenemos una de mis películas favoritas que es Duna parte 1 y bueno, podemos incluir también Duna parte 2. El género comedia cuenta con historias ligeras y divertidas, con situaciones graciosas o absurdas que hacen reír. Los personajes suelen exagerar sus acciones o problemas y el objetivo principal es entretener y sacar una sonrisa. Dentro de las características principales encontramos que hay humor constante en el cual hay situaciones y diálogos que hacen reír. Hay también personajes divertidos que son exagerados o tienen comportamientos únicos y también hay finales felices que son resoluciones ligeras y sin complicaciones. La comedia es un género que nos hace reír, nos relaja y nos conecta con otros. Veamos algunos ejemplos icónicos de películas cómicas, tanto a nivel mundial como en México. Los Tres Chiflados, un trío cómico que marcó generaciones con su humor absurdo. Charles Chaplin con su icónico personaje de Charlotte, que nos regaló momentos inolvidables de humor y sátira social. El bolero de Raquel, una de las películas más icónicas de Cantinflas, donde interpreta a un hombre que se hace pasar por rico para conquistar a una mujer. Nosotros los pobres, una película que retrata la vida de los habitantes de un barrio en la Ciudad de México con un humor cálido y cercano. Los documentales nos permiten conocer historias reales y comprender mejor nuestro entorno. Pero, ¿qué caracteriza a este género? Los documentales se construyen a partir de hechos reales, utilizando imágenes, entrevistas y testimonios para contar historias auténticas. El objetivo principal de un documental es informar y educar al espectador sobre un tema en particular, ya sea histórico, científico, social o cultural. Aunque los documentales se basan en hechos reales, siempre existe el punto de vista del director que influye en la forma en la que se cuenta la historia. Pueden adoptar diferentes formatos, desde observacionales hasta experimentales. Muchos buscan generar conciencia sobre problemas sociales y promover el cambio. Son una herramienta poderosa para denunciar injusticias y visibilizar realidades ocultas. Hacer un documental es como construir un rompecabezas con piezas de la realidad. Es un proceso creativo que requiere de gran sensibilidad y compromiso con la historia que se quiere contar. Ejemplos de los documentales más famosos pues serían Super Size Me, que trata de lo que le pasaría al cuerpo humano después de consumir solamente McDonald's durante todo un mes. The Last Dance, que se enfoca en la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls. Y Making a Murder, que nos habla de Stephen Avery, que fue un hombre que fue condenado por un crimen que él no cometió. El género de drama cuenta historias emocionales que reflejan situaciones de la vida real, con personajes que enfrentan conflictos o momentos intensos como pérdidas, amor, decisiones importantes, tristeza, etc. Está pensado para hacerte sentir y reflexionar. Dentro de las características principales encontramos emociones profundas que transmiten tristeza, amor o conflicto intenso. También encontramos conflictos humanos, que son historias reales o universales que generan empatía. Y también encontramos personajes complejos, que básicamente ellos van a evolucionar y enfrentarse a dilemas significativos. Quentin Tarantino es otro autor que ha dejado una marca profunda en el cine de acción y drama, con películas como Pulp Fiction, Kill Bill y Reservoir Dogs. Tarantino sabe cómo mezclar violencia, diálogos afilados y una narrativa no lineal para crear historias intensas. Yo les hablaré sobre el cine fantástico o el género de fantasía. La característica primordial que yo les diría es que lo dice en su mero nombre, fantasía. Es todo aquel que es irreal, cosas que no, o elementos, personajes, el lugar que no es real y que es muy exótico en algunas circunstancias. E igual que pasan actos muy representativos que también es irreal, como lo es la magia, animales que hablan,
cosas que vuelan, superpoderes, entre muchas otras cosas más. Yo considero que es una de los géneros del cine que más le entretiene a las personas. Y hay muchísimas. Por ejemplo, Matilda, Harry Potter, que es muy famoso, El Señor de los Anillos, King Kong, Las Crónicas de Narnia y entre muchas otras cosas más. E igual Pinocho, que esta nueva que fue dirigida por el director mexicano Guillermo del Toro. Justamente también como autores puede estar Guillermo del Toro representando lo que es el cine, vamos a decirlo, mexicano. Igual está Ronald Duff, que es el creador y el novelista de Matilda. Y ahora les vamos a hablar sobre los musicales y las características principales serían la música. Las canciones son como que la parte central y a través de estas canciones los actores pues expresan emociones y también desarrollan la trama. Y la danza que acompaña las canciones que reflejan energías y sentimientos y también ayudan en desarrollar. Dentro de los autores de los musicales encontramos a Andrew Lloyd Webber, que es un autor de los famosos musicales como por ejemplo The Phantom of the Opera, Cats y Evita, y es uno de los compositores más icónicos en el mundo del teatro musical. También encontramos a Stephen Sondheim, que es conocido por obras como Sweeney Todd, Into the Woods y Company. Es reconocido por sus letras ingeniosas y música compleja. Ejemplos famosos de musicales serían Les Miserables, que es la historia épica de toda la Revolución Francesa, Hamilton, que narra la vida de Alexander Hamilton, y West Side Story, que trata sobre un Romeo y Julieta moderna que está basada en Nueva York. Les hablaré un poco sobre las características del género de suspenso. La primera es la creación de tensión y expectativa. El suspenso se centra en mantener al público en el borde de su asiento mediante el uso de incertidumbre, anticipación y peligro inminente. Otra característica importante también es el enfoque en el peligro. Usualmente las tramas suelen girar en torno a amenazas físicas, psicológicas o morales para los protagonistas. También una de las características principales es que nos presentan personajes complejos. Los protagonistas suelen ser personas comunes que se enfrentan a situaciones extraordinarias. También el uso del montaje y la música es muy importante porque la música y los efectos de sonido acentúan la tensión emocional que marcan momentos claves dentro de la película. También elementos visuales y de iluminación. Las sombras, los encuadres cerrados y la fotografía oscura son comunes para enfatizar la claustrofobia y el misterio. Asimismo, nos presentan temas recurrentes, como son el misterio, el crimen, la traición. Comenzamos con el Alfred Hitchcock. Empezamos con uno de los nombres más icónicos del suspenso. Este director británico, apodado el maestro del suspenso, revolucionó el cine con películas como Psicosis, Vértigo, La ventana indiscreta. Hitchcock sabía cómo mantener al público en vilo, utilizando el suspenso psicológico para crear atmósferas tensas donde cada movimiento y cada sonido importaban. Sus giros inesperados y su capacidad para jugar con la percepción del espectador lo convierten en un referente absoluto. Dentro de los ejemplos de algunas películas de suspenso se encuentra Black Swan, Zodiac y Gone Girl. Ahora les hablaremos de algunas de las características del cine de terror. Ahora, lo más importante del cine de terror es que explora lo que nos asusta. Y no solamente son temas sobrenaturales, sino por ejemplo en el terror actual podemos ver temas acerca de críticas sociales, por ejemplo con las películas del maestro Jordan Peele, ¿no? Que trata temas que nos asustan, son terroríficos, pero no porque son sobrenaturales siempre, sino porque a veces involucran temas sociales que nos espantan, psicología que espanta, ¿no? Entonces tenemos temas que asustan a la sociedad. Ahora, la ambientación es muy importante en las películas de terror, y es que normalmente son ambientes tensos, oscuros, en los que no es fácil distinguir en dónde estamos o ver claramente a todos los personajes y ver claramente todo lo que está sucediendo en la escena.
Muchas veces también se implementan tanto trucos de cámara como tomas que son claustrofóbicas para que no solo sintamos nosotros el terror, sino podamos ver al personaje sintiendo el miedo, y eso es lo que muchas veces nos da miedo. Otra característica importante es la música y el sonido. Muchas veces las películas de terror son silenciosas hasta el momento en el que viene el jumpscare o el espanto en la pantalla, ¿no? Y por último tenemos también las narrativas y los personajes. Normalmente los personajes en las películas de terror no son personajes que sean héroes de acción, sino son personajes que son vulnerables. Muchas veces pueden ser una mujer que está sola, o niños, o a lo mejor pueden ser personas aisladas, ¿no? Y algunos de los subgéneros que tenemos aquí pues son el cine de terror sobrenatural, el cine de terror de ciencia ficción, el cine de terror psicológico, y pues nada, esas son las características del cine de terror. Dentro de los autores principales del género de terror se encuentran Ari Aster, Alfred Hitchcock y Robert Eggers. Ahora veremos algunos ejemplos de películas de terror. Y me gustan mucho estos ejemplos porque podemos ver lo que nos daba miedo como sociedad a lo largo de las décadas. Y en 1920 tenemos a Nosferatu, una película de vampiros. En los años 30 tenemos los monstruos clásicos de Universal, como es por ejemplo Frankenstein. Igual en los años 40 tenemos El Hombre Lobo. Y nos saltamos a los 60 cuando ya empezamos con cosas un poco más terroríficas, como lo que viene siendo la película de Psycho. A lo mejor no es tan explícita, pero ya involucra temas un poco más fuertes. Y en los 70s ahora sí empezamos con cosas que de verdad nos daban miedo, como El Exorcista, temas paranormales y diabólicos que en décadas pasadas no pudieron haber existido. En los años 80 tenemos ya un poco más de construcción del género, como tenemos la película de El Resplandor, películas un poco más tensas y a lo mejor no tan extravagantes y locas, pero también tenemos otras películas de esas décadas como lo vienen siendo las películas de Viernes 13 y de Freddy Krueger, que son completamente lo contrario, ¿no? En los años 2000 ahora sí vienen de construcciones del género, como viene siendo la película de Scream, y en los años 2010 y 2020 ya tenemos películas más modernas que ya no son de construcción del género, sino son, vaya, postmodernas, como viene siendo Hereditary o Get Out o también Barbarian, que ya son películas que tratan no solo con un terror de los monstruos y de las cosas que suceden en la pantalla, sino también funcionan como una metáfora para temas y cosas que suceden en la vida real, ¿no? Terror de lo que está sucediendo en nuestro mundo y lo plasman en una película de terror. Y con esto podemos concluir que el género cinematográfico es demasiado importante en lo que es en el cine. Esto se puede caracterizar ya sea por nuestros gustos, por las emociones que estemos viviendo en ese momento, con la persona que estemos, o de igual forma para conocer a más gente. Y sin más, esto sería todo por el video. Gracias. E igual si no has visto algún género que hemos nombrado, no te preocupes, existen un montón de películas en las cuales pues te puede interesar.